dibujar una molécula, teoría de enlace, teoría de repulsión de par electrón de valencia, y para saber cómo se estabilizan sus átomos mediante un fenómeno llamado hibridación, de reacomodar sus orbitales, luego hacer el traslape frontal o lateral y formar las estructuras moleculares. Muy bien, ahora, ¿qué nos toca ver? Ya la estructura molecular se ha formado y varias de estas estructuras se han unido y forman el compuesto químico. ¿Pero qué compuestos químicos? Compuestos covalentes. ¿Y los compuestos covalentes de qué están formados? De moléculas. ¿Qué vamos a ver hoy día? La fuerza entre ellas. ¿Cómo se llama? Fuerza intermoleculares. No, Dharma, ya no va a ser fuerza entre átomos, ya no. Porque la fuerza entre átomos son en los enlaces interatómicos, iónico, covalente y metálico. Hoy ya aprendimos a dibujar moléculas. Ahora tenemos moléculas en gran cantidad, yo diría trillones, miles de trillones, pero estas moléculas se van a unir, por eso le voy a llamar fuerzas intermoleculares, y estas uniones de estas moléculas llamadas fuerzas intermoleculares nos va a determinar las propiedades físicas de la sustancia. Hoy vamos a ver, vamos a dar inicio a esta primera parte de la clase para terminar la mañana viernes, fuerzas intermoleculares. O sea, las fuerzas entre moléculas, ya no entre átomos, entre moléculas, con una intensidad menor que la fuerza que une los átomos. Dharma Linda del Perú, ya no voy a hacer con átomos, ahora va a ser con moléculas. Porque como ya aprendieron a dibujar moléculas, por ejemplo, ya saben cómo se dibuja la molécula del agua, ahora, ¿qué voy a hacer con esa molécula del agua? Le voy a acercar otra, y otra, y otra, para que se unan mediante fuerzas entre ellas, llamadas intermoleculares, y no determinen propiedades físicas de las sustancias. ¿Te das cuenta, Alejandra, que todo se concatena en la química? ¿Cómo empezamos química? Materia. ¿Para qué estudiar materia? Porque la materia es la base fundamental de la química. ¿La química qué estudia? La transformación de quién? Tuya, mía, de la materia. Y de la materia que hicimos, nos fuimos a la parte constitutiva de la materia. ¿Qué es la parte constitutiva? El átomo. Y luego que hicimos el átomo, nos metimos a su núcleo. ¿Por qué? Porque queríamos ver cuántos protones tiene y cuántos neutrones y cuál es la fuerza que tienen ahí. Y de ahí vimos energía nuclear, porque hay estabilidad en los núcleos y inestabilidad en los núcleos. Y luego que nos dijeron, hay una partícula bien especial que no la podemos ubicar, que genera todo. Aquí fuimos en busca del electrón. ¿Cómo se llama eso? Números cuánticos. Encontramos el electrón, más o menos, su comportamiento, configuración electrónica. Y con todo eso, ¿qué determina la tabla periódica? ¿Y qué es la tabla periódica? La ubicación de elementos, por el número de protones. Sus propiedades de la tabla. Y luego, ¿qué hicimos? Los enlaces iónico, covalente, que son los enlaces entre átomos. Y después tomamos el enlace covalente para determinar su posible geometría molecular. Ahora que ya tenemos las moléculas, las vamos a unir. Y eso se va a llamar hoy día fuerzas intermoleculares. ¿Ha visto cómo se va concatenando todo, no? Y cuando ya tenga todas los enlaces, todas las fuerzas, lo voy a escribir y va a ser nomenclatura inorgánica. Por eso le voy a poner nombre también. ¿Y esta nomenclatura qué va a hacer? La voy a hacer reaccionar, reacciones químicas. ¿Y estas reacciones qué va a hacer? La voy a cuantificar, unidad de química de masa. Y luego lo voy a llevar a otra reacción química, estequiometría. Ahí está toda la química. Todo se concatena, muchachos. Todo se concatena. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, hoy día vamos a explicar fuerzas intermoleculares. Vamos a explicar esto como si nadie sabe nada de este capítulo. Yo no sé, tú tampoco, nadie sabe nada. Es más, yo no sé ni qué cosas son las fuerzas. O sea, no sabemos nada. Lo voy a explicar tipo coquito. Así, tipo así primaria. Y después comenzaré a elevar el nivel. Hasta donde me aguantes. Porque si yo sigo elevando el nivel, ya no aguantas. Te da un rechucaque y te quedas. Pero tengo que empezar suave, porque no es un capítulo que se ve tan fácilmente en el colegio. Este capítulo,
Quizás tú has tocado enlace químico del colegio, pero fuerzas intermoleculares no muy comúnmente se toca en el colegio. Por eso vamos a darle una explicación básica, fundamental primero, y después ya comienzo a levantar. Listo, señores, vamos a lo nuestro. Vamos a las fuerzas intermoleculares. Creo que si tú describes el nombre, te vas a dar cuenta que las fuerzas inter es entre moléculas. Entonces voy a hablar de fuerzas que van a unir moléculas, entre moléculas, no entre átomos, entre moléculas. Su capítulo de nombre es fuerzas intermoleculares. Ya está, listo. A ver, si viene alguien y me pregunta, ¿no? Profe Víctor, yo le estimo mucho, te me cae muy bien, pero ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Claro, me pregunta de frente, si no, a la yugular. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Yo te respondo. Son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética. Claro, porque hay campos eléctricos y campos magnéticos. Son fuerzas de naturaleza electromagnéticas, eléctricas y magnéticas a la vez, que mantienen unidas a las moléculas, no a los átomos, a las moléculas, y que nos permiten describir las propiedades físicas de las sustancias. No, propiedades químicas no, propiedades físicas. Entonces voy a poner concepto. Si los enlaces interatómicos son uniones entre átomos dentro de una molécula, ahora voy a unir molécula con molécula. Por eso se llaman fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas, vamos a poner acá, son fuerzas de naturaleza electromagnéticas. Son fuerzas de naturaleza eléctrica, más eléctrica que magnética, pero hay que ponerlo ojo. O sea, más sobresalen las fuerzas eléctricas ahí, pero son fuerzas de naturaleza electromagnéticas. Que mantienen unidas a las moléculas. Que mantienen unidas a las moléculas. Y determinan las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado físico. Profe, ¿por qué el agua está en estado líquido? Pregúntale a la fuerza entre sus moléculas. Profe, ¿por qué el agua se está evaporando? Pregúntale a la fuerza entre sus moléculas. Profe, ¿por qué tiene un punto de fusión bajo o alto? Pregúntale a la fuerza entre sus moléculas. Profe, ¿por qué es viscoso? ¿Por qué tiene baja densidad? ¿Por qué es soluble en el agua? Pregúntale a la fuerza entre las moléculas. Entonces, eso caracteriza a las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de naturaleza electromagnética que mantienen unidas a las moléculas y determinan las propiedades físicas de las sustancias. Propiedades químicas no. Eso es con enlace interatómico. Las propiedades físicas de las sustancias. Claro, ¿de qué propiedades físicas estamos hablando? A ver. Generalmente cuando uno toca propiedad física es el estado físico, o sea, en qué estado de la materia se encuentra, sólido, líquido, gas. Estado físico,
punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad en el agua, solubilidad, densidad, solubilidad, densidad, presión, viscosidad, etcétera, etcétera. O sea, toda aquella propiedad física que se puede analizar tanto en un sólido, en un líquido, en un gas, las propiedades. Por ejemplo, el gas tiene varias propiedades. El gas es difusible, es efusible, es compresible, es expandible. Y a esas propiedades las va a determinar las fuerzas intermoleculares. Los líquidos tienen propiedades, viscosidad, ¿no? Sobre todo la viscosidad, que es la resistencia al paso de los líquidos. Fluidos. Los sólidos tienen propiedades, dureza, tenacidad, maleabilidad, ductibilidad. O sea, todas esas propiedades físicas son analizadas por las fuerzas de sus moléculas. Ya está. Muy bien. Otra cosa importante. Estas fuerzas se manifiestan en estados condensados. ¿Qué es un estado condensado? Cuando las partículas están más unidas. ¿Quiénes son estados condensados? Sólidos y líquidos. Entonces, hay que poner acá que estas fuerzas se manifiestan en estados condensados. Estas fuerzas intermoleculares, estas fuerzas, se manifiestan en estados condensados. En estados condensados. En estados condensados, muchachos. ¿Quiénes son los estados condensados? Aquellos cuyas partículas están más unidos. O sea, estamos hablando de sólidos y líquidos. Sólidos y líquidos. Los estados condensados son sólidos y líquidos. En el estado gaseoso es algo que esté a distancia corta y fuerza, pero si no, no existe. En estados condensados, sólidos, líquidos. Ahí se manifiestan. No significa que en el estado gaseoso no exista, sí existe, pero es una fuerza muy débil. Pero acá se manifiesta. Esta fuerza se manifiesta en estado condensado sólido y a cortas distancias. Y a cortas distancias. Y a cortas distancias. Y a cortas distancias. Ya está, listo. A ver, un ejemplo. Un ejemplo para que se entienda bien esto. Yo estoy ahorita en mi ambiente dictando la clase, ¿no? Estoy en un ambiente en mi casa dictando la clase. En este ambiente que me encuentro, tengo oxígeno alrededor que me permite mi respiración. Entonces, si yo tengo moléculas de oxígeno que son parte del aire, que están presentes aquí en mi habitación, entonces yo puedo ver una molécula de oxígeno en el extremo de mi pared a la izquierda. Está en el extremo. Y puedo tener otra molécula de oxígeno en el extremo derecho. Oye, una molécula de oxígeno se encuentra en el extremo izquierdo de mi habitación y el otro está en el extremo derecho. ¿Entre los dos habrá alguna fuerza que los una? No. No existe. ¿Por qué? Porque están a distancias muy separadas. Ahora, si mi dos dedos de la izquierda y mi mano izquierda, si mis dos dedos señalan una molécula de oxígeno y mi mano derecha señala otra molécula de oxígeno, y como están cercas, hay una fuerza que la va a unir. Esa fuerza se va a llamar una fuerza débil, que después le pondré el nombre, pero sí hay fuerza. Si yo tengo un vaso con, acá, este recipiente tiene alcohol, este alcohol está formado por moléculas. ¿Tú la ves? No, yo tampoco, pero tiene moléculas. Y entonces, ¿por qué te da el aspecto líquido como un estado de la materia, un estado físico? ¿Por qué te da el estado líquido? Porque aquí adentro hay trillones, ¿qué trillones? Miles de trillones de moléculas de alcohol.
Pero ¿qué han hecho estos miles de trillones de moléculas? Se han unido entre ellas por una fuerza entre sus moléculas. Por eso el estado es condensado, porque el líquido puede ver el líquido. Pero acá hay miles de trillones de moléculas de alcohol. Por eso hay una fuerza entre ellas llamada intermolecular. Tengo azúcar. Azúcar. Tengo azúcar, azúcar, llamada sacarosa. Sacarosa es un compuesto molecular. Aquí yo veo el azúcar, tú también lo estás viendo. Pero aquí en esta cucharita de azúcar, de sacarosa, debe haber trillones, ¿qué trillones? Cuatrillones de moléculas de sacarosa. Pero ¿por qué te da el aspecto sólido del azúcar? Porque se ha condensado. ¿Qué significa? Que la fuerza entre las moléculas son intensas y da la apariencia del estado sólido. Por eso determina las propiedades físicas de la sustancia. Y ese azúcar se puede disolver en el agua así, debido a la fuerza que interviene entre sus moléculas. Entonces, vuelvo a resumir. Hoy no vamos a hablar de la unión entre átomos, ya eso lo hemos visto. Hoy vamos a ver unión entre moléculas para definir el estado de la materia que vamos a trabajar. Entonces, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de naturaleza eléctrica y magnética que mantienen unidas a las moléculas y determinan las propiedades físicas de la sustancia, el estado físico, la densidad, la solubilidad, la presión, el punto de fusión, el punto de ebullición, si trabajamos líquidos, su viscosidad, si trabajamos gases, su expansibilidad, su difusividad, su compresibilidad. Si trabajamos estado sólido, su dureza, su tenacidad, su maleabilidad. Son propiedades físicas que lo va a determinar la fuerza intermolecular. Ahora, se manifiestan en estados condensados. Cuando te pregunten por qué se llama estado condensado, porque las partículas están más unidas. ¿Qué aspecto da? Sólido y líquido. ¿Por qué ganó? Porque las partículas que tienen movimiento caótico ocupan más espacio. Y además a distancias cortas. ¿De qué me sirve tener una molécula de oxígeno por allá y otra por allá? No hay fuerza entre ellas. Pero si esas moléculas yo las acerco, voy a darme cuenta que sí va a haber una fuerza que la va a unir. Débil, pero la une. Entonces, veamos aquí la diferencia entre un enlace entre átomos y una fuerza entre moléculas, para que vean la intensidad. ¿verdad? Ejemplo. Mira, vamos a tomar el agua que ya es conocido, ¿no? El agua siempre lo hemos dibujado como una molécula ya conocida. ¿no? Ponemos el oxígeno, ponemos un hidrógeno acá, muy bien, y formamos su enlace covalente, ¿no? Enlace covalente y dos pares libres. Muy bien. Bien, chicos, ahí no hay fuerza intermolecular. Porque para que exista una fuerza entre moléculas, mínimo tiene que haber dos. Y yo solamente veo una fuerza. Mejor dicho, yo solamente veo una molécula. Este enlace que voy a señalar con plumón rojo, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que acabo de señalar con rojo? ¿Qué es? ¿Un enlace qué? ¿Qué tipo de enlace es el que acabo de señalar con...? Es un enlace covalente. Porque se produce por compartición de electrones. Es un enlace covalente polar. Esto es un enlace covalente polar. ¿Está bien?
Ya está. Entonces, mire, lo que yo he señalado acá es un enlace covalente polar, pero no hay ni una fuerza todavía entre moléculas. Tengo que dibujar otra. Voy a dibujar otra molécula acá. Voy a hacer subir los enlaces aquí. Listo. Y ahora sí voy a unir a las dos moléculas. Y lo voy a unir de esta manera. El hidrógeno que está aquí se va a unir a los pares libres de los electrones que está acá. Esa unión de una molécula con otra, esta unión, es una fuerza intermolecular. Y aquí viene la comparación. Cuando se unen dos átomos dentro de una molécula, la energía de su enlace es más alta que cuando se unen dos moléculas. Por ejemplo, si yo voy a lograr que el oxígeno con el hidrógeno se unan dentro de la molécula, más o menos debe ser unos 450 kilojoules de energía. O sea, para que el oxígeno y el hidrógeno se unan dentro de una molécula, formando enlace covalente, se requiere de 450 kilojoules para mantenerlos unidos. Se llama la energía de enlace. Pero si yo quiero unir a una molécula agua con otra, la energía que necesito para que esta fuerza se pueda unir las moléculas es más baja, más o menos 80 kilojoules, para que se den cuenta dónde hay mayor intensidad. Por lo tanto, muchachos, creo que acá está la primera gran observación. Los enlaces entre átomos requieren de mayor energía de enlace que las fuerzas intermoleculares. O sea, es más difícil, entre comillas, unir a dos átomos que a dos moléculas. Es más intenso el enlace entre dos átomos que entre dos moléculas. A esto se llama fuerzas intermoleculares. Ahora, ¿qué necesitamos para que dos moléculas se unan? ¿Qué necesitamos para que dos moléculas se unan? A ver, ¿qué necesitas? Ustedes, chicos, ¿qué necesitan para tener la amistad de alguien que le gusta? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me puede gustar una chica, ya. Pero ¿qué hago para llamar la atención de esa chica que me gusta y pueda tener una unión conmigo, no sé, una amistad conmigo, ya? Pero ¿qué tengo que hacer? Ajá, tengo que tener confianza, dice, pero, ya, pero, ahí está, Alejandro lo acaba de decir, me tengo que acercar. Bueno, entonces algunos me dirán, no, profe, pero todo por videollamada, pues, todo, usted está atrasado, pues, profe, usted está en las antiguas. Un momento, está bien. Puedo hacer un video, ¿no? Una videollamada, puedo conocerla por internet, pero no es lo mismo que tenerla físicamente frente a ti. Claro, tú sabes que las videollamadas ya puedes hablar, puedes conversar todo, pero esa es una cosa visual. Cuando uno quiere tener una relación con alguien, de amistad o algo, lo mejor es percibir la energía que tiene la persona, sentir en carne propia lo que es, no a través de un video. Entonces, si una persona le gusta a otra, la única forma de tratar de conquistarla, que le guste, es acercarse a ella. Entonces, ¿cómo dos moléculas van a tener una fuerza entre ellas si no se acercan? Entonces, lo primero que los científicos explican es un acercamiento entre moléculas. Eso tiene un nombre cuyo fenómeno significa bipolaridad. Bipolaridad. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué cosa es la bipolaridad? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se forman los polos dentro de la molécula? Porque también hay que saber
que si una molécula es polar o una molécula es apolar, para que se puedan atraer, ¿no? Entonces, el primer paso para que exista una fuerza entre las moléculas es que éstas se acerquen. Porque ¿de qué te vale una molécula hasta acá, profe, y la otra hasta acá? No hay fuerza porque están muy alejadas. ¿Qué tiene que hacer la naturaleza? La naturaleza se encarga de un fenómeno llamado dipolaridad, que se acerque la molécula. Mira mis puños. Que se acerque, que se acerque, que se acerque. Y cuando ya están cerca, ¡pum!, se unen y se aplica la fuerza intermolecular. Pero primero tiene que haber un acercamiento. Ese acercamiento se llama dipolaridad. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Pero antes de eso, para hacer la dipolaridad, tienen que reconocer cuándo una molécula es polar y cuándo una molécula es apolar. Entonces, ¿se acuerdan cuándo una molécula era polar? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije de la energía, Nicole? Dije que acá hay dos tipos de energías. Hay dos tipos de energías. La energía de enlace, escúchenme bien, la energía de enlace entre dos átomos es mucho más intensa y mayor que la energía que se utiliza para unir a dos moléculas. Mira, en el caso del agua, la energía que unió al átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno dentro de una molécula es 450 kilojoules. Esa es la energía que se requiere para que el oxígeno y el hidrógeno dentro de una molécula se mantengan unidos. En cambio, si yo uno una molécula de agua con otra molécula de agua, la energía que lo va a unir esas dos por fuerza intermolecular solamente es 80, 5 veces menos. Por eso hay mayor intensidad en la energía de enlace entre átomos que entre moléculas. Nada, esto solamente es una energía entre moléculas, nada más. Porque no se puede hablar de enlace ahí, ¿no? Es una unión, pero no podemos hablar de enlace. Entonces, solamente concluyo en esta parte que se necesita de más energía para unir a dos átomos que a dos moléculas. Entonces, ¿quién tiene mayor intensidad? El enlace covalente que la fuerza intermolecular. Ahora, para que dos moléculas se unan y bien unidas, tienen que tener la misma polaridad. O sea, tenemos que saber que las moléculas son polares o apolares. Primer requisito para hacer fuerzas intermoleculares es reconocer si la molécula que está dibujando es una molécula polar o apolar. Vamos a ver entonces. Recordemos, porque ya les hemos explicado lo que es una molécula polar y apolar. Recordemos. A ver. Recordemos, muchachos. Recordemos polaridad de la molécula. Muy bien. A ver, ya esto lo hemos visto varias veces, pero tenemos que recordarlo, ¿no? Tenemos que plantearlo ahí porque de ahí vamos a partir. A ver, chicos, ¿cuándo una molécula es polar? Ajá, muy bien. Cuando el momento impolar es diferente de cero. Ya, vamos a poner ya. Bien. Entonces, una molécula es polar. Molécula polar. Y apolar. Listo. Una molécula es polar cuando el momento dipolar de todos sus vectores dipolo enlace es diferente de cero. Aquí lo ponemos. Primera característica, el momento dipolar diferente de cero. Muy bien, para que el momento dipolar sea diferente de cero, no puede haber simetría alrededor del átomo central. O sea, los átomos no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes, por eso es asimétrico. La molécula es asimétrica. No puede ser que todos los átomos que lo rodean son iguales, tienen que ser diferentes. Y además, en la gran mayoría de los casos, presenta par de electrones libres.
Si tú ves que una molécula, su átomo central ya tiene par de electrones libres, ya es polar. Ya es polar. En cambio, ¿cuándo es apolar? Cuando el momento dipolar es igual a cero. Generalmente cuando es igual a cero es porque todos los vectores por enlace son iguales, por eso tiene una figura simétrica. Simétrica. Y no va a tener par libre de electrones, ¿no? Generalmente no presenta par libre de electrones. Pero hay moléculas polares también que sin tener par libre de electrones son polares, ¿no? Pero aquí no hay par libre. Ahora, tengan mucho cuidado, esto es generalmente, ¿eh? Esto no se cumple para todos, porque vamos a encontrar algunas moléculas que teniendo, que no teniendo par libre de electrones el átomo central son polares, ¿eh? Son polares. Son polares. ¿Ya? Eso es porque no hay simetría, nada más, ¿no? Claro, son polares. Muy bien, ya está. Entonces, tenemos que hablar del fenómeno de bipolaridad. Tenemos que hablar de bipolaridad para entender mejor lo que vamos a tratar acá. Bien, vamos a explicar entonces para formar estas fuerzas intermoleculares, primero el origen de todo esto, ¿no? Ya, entonces, cuando yo tengo una molécula polar, estas se van a unir y van a formar las fuerzas. Pero para eso tenemos que ver la dipolaridad. ¿Qué significa el fenómeno de bipolaridad? Vamos a ponerlo acá. Bipolaridad. Bueno, en sí la bipolaridad es un fenómeno que explica el acercamiento entre las moléculas polares o apolares. Y esta bipolaridad puede ser permanente o instantánea debido a la presencia de los dipolos que se forman dentro de la molécula. ¿Y cómo que lo que se forma? Claro, porque recuerda que dentro de una molécula hay una parte que es más electronegativa que la otra. Entonces, al ser más electronegativo que la otra, va a generar mayor densidad electrónica ahí. Por eso que el vector dipolo enlace va dirigido hacia allá. Entonces, cuando uno dice, oye, esto tiene una bipolaridad permanente instantánea, ¿qué es eso? La bipolaridad explica el acercamiento entre moléculas. Vamos a poner, ¿no? La bipolaridad, repito, es un fenómeno que explica el acercamiento entre moléculas. La bipolaridad es un fenómeno que explica el acercamiento entre las moléculas. Claro, si no, ¿cómo se acerca, pues? Tú no lo vas a ver con tu mano, a ver, uy, un ratito, chicos, después un ratito, voy a jalar voy a jalar acá. No, la naturaleza se encarga. Por eso es que es un fenómeno que explica el acercamiento entre las moléculas.
Ya, ¿y cómo se forma eso? Por un polo de enlace. Entonces, este fenómeno que explica el acercamiento entre moléculas puede ser permanente o instantáneo. ¿Ok? Es un fenómeno que explica el acercamiento entre moléculas de manera permanente o instantánea. O instantánea. A ver, vamos a explicar esto, ¿verdad? Vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto de la bipolaridad. A ver, tenemos que generar primero tenemos que saber primero si la molécula es polar o apolar. Vamos a ver. Ejemplo. HCl. Ya. Voy a dibujar una molécula de HCl. Mucha atención, por favor. Aquí es donde yo me voy a demorar más. Este es el punto donde yo me demoro más, porque necesitan entender esto para ya aplicar fuerzas intermoleculares. A ver, si yo dibujo esta molécula, pongo así, H y C. ¿Está bien? Y solamente estaría unido por un par de electrones compartidos. Uno del hidrógeno, uno del cloro. Quedándole del cloro, 3 pares libres. Ya está. Entonces, como esta es una molécula, la voy a encerrar en una nube simulando que es una molécula. Mi pregunta para todos ustedes que me están observando ahorita, ¿quién es más electronegativo de los dos? ¿Quién es más electronegativo? El cloro. Entonces, en química se dice que cuando tú tienes una molécula dibujada, se le pone zona de densidad negativa al átomo más electronegativo. Así. Se le pone un signo delta negativo, porque ese más electronegativo, y a ese le pone positivo. Negativo y positivo. ¿Qué está pasando en esa molécula? Uno es más electronegativo que el otro. ¿Qué va a hacer la nube de electrones? La nube de electrones del átomo de menor electronegatividad, que en este caso es el hidrógeno, se dirige hacia el cloro, dándole la mayor densidad electrónica. Y eso dibuja un vector llamado dipolo de enlace. Chicos y chicas, esto que voy a dibujar acá con plumón rojo es el vector llamado dipolo de enlace. Esto que estoy dibujando acá es el vector dipolo de enlace. Profe Víctor, ¿qué es un vector dipolo de enlace? Es la fuerza, o sea, si es un vector es una fuerza, es la fuerza con la que la nube de electrones de un átomo de menor electronegatividad se dirige hacia el otro lado, hacia el átomo de mayor electronegatividad, generando polos, positivo y negativo. Y ese vector dipolo de enlace da un resultado diferente de cero. Entonces, si este vector, cuyo mu es diferente de cero, ¿qué puedo decir de la molécula que he dibujado? ¿Polar o apolar? Es una molécula polar. Por lo tanto, se trata de una molécula polar. Ahí está. Vuelvo a repetir. Una molécula es polar cuando el momento dipolar de sus vectores dipolo de enlace es diferente de cero. ¿Cómo se formó este vector dipolo de enlace? Dentro de la molécula, cada átomo tiene una diferencia de electronegatividad. Si yo comparo el hidrógeno con el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el cloro va a tomar la parte negativa porque va a ser la zona de densidad de mayor densidad electrónica. El cloro va a tomar la zona de mayor densidad electrónica. ¿Qué significa, profe, tomar la zona de mayor densidad electrónica? Que hacia él se van a dirigir los electrones de los otros átomos, generando una gran densidad por presencia de electrones. Entonces, ¿qué va a pasar en esta molécula?
como el hidrógeno es menos electronegativo y el cloro es más electronegativo, la nube de electrones del hidrógeno se acerca al cloro, dejando la zona de densidad ahí con mayor presencia de electrones. Por eso que el vector se grafica del hidrógeno al cloro. Y eso tiene una resultante diferente cero. Y como es diferente cero, la molécula es polar. Eso genera unos dipolos permanentes. ¿Por qué permanente, profe? Porque todo va a ir hacia el cloro y ahí va a estar permanentemente los electrones. Ya no va a estar el hidrógeno, todo se ha trasladado hacia el cloro. Y permanentemente va a estar la presencia de los electrones en la zona de mayor densidad electrónica, que lo tiene dentro de la molécula, el que tiene mayor electronegatividad. Por eso que la molécula es polar. Entonces, profe, ¿no hay fuerza intermolecular todavía? No, todavía no tengo ni una fuerza intermolecular porque estoy trabajando con una molécula. ¿Y entonces qué va a pasar ahora sí en la naturaleza? Observen. Entonces, miren lo que va a pasar. Yo ya sé que esta molécula de HCl es una molécula polar. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé porque arriba lo he descrito. La molécula es polar. ¿Ahí está? Ahí está, ¿no? Por si acaso, acá está el vector de polo enlace. Diferente cero. La molécula es polar. Ya está. Voy a poner aquí molécula polar. ¿Por qué? Porque esta zona parece negativa con mayor densidad electrónica, mayor presencia de electrones. En ese preciso momento hay otra molécula similar a ella que se va acercando. ¿Por qué se va acercando, profe? Porque hay polos contrarios. Entonces, en ese preciso instante que aparece esta molécula, aparece otra similar. Observen. Con las mismas características, con la misma. Enlace covalente, pares libres para el cloro, zona de densidad positiva para el hidrógeno, zona de densidad negativa para el cloro, vector dipolo enlace de izquierda a derecha, molécula dibujada a la izquierda, que tiene características de ser molécula polar también. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se atrae el profe? Porque este es polo negativo y este es polo positivo. Y la ley cualitativa de la corriente eléctrica, o mejor dicho, de la electrostática, según Charles Austin Coulomb, la ley cualitativa dice que cargas de signo contrario se atraen. Ahí está, mira la atracción. Se atraen. Y cuando dos moléculas se atraen por este fenómeno de bipolaridad que es permanente, cuando ya están juntas, ¿qué haces? Las amarras. ¿Y eso qué es? La fuerza intermolecular. Entonces, profe Víctor, ¿en la realidad cómo es eso? En la realidad es que si a mí me gusta ella, voy a hacer todo lo posible para cortejarla, como caballero que soy, para ponerla en el máximo pedestal, valorarla al máximo, halagarla, enamorarla, y al final sea mi pareja. Y al final una fuerza me va a unir, el matrimonio. Entonces, así se hace, muchachos. Si las moléculas lo hacen, ¿por qué los seres humanos no podemos hacer lo mismo? Porque tenemos otra forma de ser. Pero tan fácil lo hacen ellos, se unen rápidamente. Y para que los separes, obviamente tienen que aplicar una energía externa para separarlos. Pero aquí las moléculas se están uniendo. ¿Y saben por qué se están uniendo las moléculas? Porque hay polos contrarios. Entonces, como cada uno tiene un dipolo permanente, porque es permanente, entonces esta dipolaridad se va a llamar permanente. La dipolaridad tiene un nombre.
es una dipolaridad permanente. Permanente. Y te cuento algo más. Cuando ya las moléculas están juntas, se aplica una fuerza para mantener unidas. Se llama dipolo-dipolo. La fuerza que la va a mantener unidas y va a decir un nombre. La fuerza intermolecular se llama dipolo-dipolo. Listo, señores. Entonces, vuelvo a repetir. Si dos moléculas son polares, como el caso de él, si dos moléculas son polares, la dipolaridad, el fenómeno de acercamiento entre ellas se llama dipolaridad permanente, y la fuerza que lo va a unir, dipolo-dipolo. Vuelvo a repetir, si dos moléculas son polares, lo hemos demostrado aquí, ¿no? Que son polares, ¿verdad? Si dos moléculas son polares, el acercamiento es una dipolaridad permanente. Y la fuerza que lo va a unir se va a llamar dipolo-dipolo. Entonces, una primera conclusión. La fuerza dipolo-dipolo se da entre moléculas polares. La dipolaridad permanente se produce entre moléculas polares. Pero dime, ¿solamente hay moléculas polares? No. También hay apolares. A ver, veamos el caso de apolares. ¿Ya? Este es para moléculas polares. A ver, vamos a tomar como ejemplo una molécula apolar. Apolar. Porque esto se da entre polares. A ver, vamos a ver entonces un ejemplo entre apolares. A ver, uno fácil, ¿ya? O dos. Hay que trabajar con uno fácil para que se entienda, ¿no? Porque después se aplica la regla general. A ver, ¿cómo dibujo el O2? Con oxígeno y con oxígeno. Una pregunta, muchachos. ¿El oxígeno en qué grupo de la tabla se ubica? 6. ¿Cuántos electrones tiene que compartir cada uno? Ajá. Enlace doble entre los dos y a cada uno le queda 2 pares libres. Ya está. Muy bien, como esta es una molécula de oxígeno, que es el oxígeno del aire, que está dentro del aire, como es una molécula, la voy a cerrar como una molécula. Listo. Muy bien. Por favor, chicos, ¿pueden dibujar el vector dipolo de enlace? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No se puede dibujar? ¿No hay vector dipolo de enlace? Hacia el centro. ¿Cuál centro? No hay, ¿no? No hay. No hay vector dipolo de enlace. Entonces, porque los dos átomos son iguales. Lo que va a pasar es que cada uno se va, obviamente ya sabemos que se divide, pero y se va a acercar cada átomo. Pero los dos al mismo tiempo. Los dos con la misma intensidad. Por eso que si los dos se van a acercar con la misma intensidad, con el mismo módulo, con todo eso, ¿cuál es la resultante? 0. Entonces, el momento dipolar, ¿cuánto es? 0. Y si es 0, ¿qué molécula es? Apolar. ¿Listo? Bien, entonces esto va a resultante 0, porque no hay vector dipolar. En todo caso, se moverían los dos iguales. Momento dipolar, vector dipolo enlace no hay. No existe, por eso el momento dipolar es 0. No hay. El momento dipolar es igual a 0. La molécula es apolar. Listo. Ya, pero una pregunta. Entonces, ¿cómo, si no hay vector dipolar enlace, cómo se pueden unir dos moléculas? Si son apolares. ¿Cómo se unen? Lo que va a pasar es lo siguiente, muchachos. Ahora observen lo que voy a hacer aquí abajo. Observen. Entonces,
Mira lo que va a hacer aquí abajo. ¿Eh? Mira, entonces, si yo tengo una molécula de oxígeno, y ya sé que es una molécula polar, ¿y por qué es apolar? Porque su momento dipolar es cero, ya que las dos fuerzas son iguales. Entonces eso significa que no hay vector dipolo enlace como resultante, entonces es cero. ¿Ok? Es cero. Ya, pero la pregunta es, si esta es una molécula polar, ya, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa molécula aparece con otra? Ya voy a poner otra igual a ella. Ya está, mira, se va acercando otra molécula, también de O2. Se va acercando otra molécula de O2. Se va acercando otra molécula de O2, que también es apolar. Y entonces, ¿por qué se atraen si no hay cargas? ¿Cómo se pueden atraer si no hay cargas? Sí se atraen, muchachos, y voy a dar una explicación científica. Voy a dar una explicación científica. Los químicos dicen que dos moléculas apolares que no tienen momento dipolar porque es cero, porque no hay vector dipolar, en este caso no hay. Los científicos dicen que en un instante, dijiste la palabra instante, sí, en un instante de su formación, estos dos generan campos positivos y negativos instantáneos. Por eso le llaman dipolos instantáneos. En un momento, uno de los oxígenos se convierte en polo negativo y otro polo positivo, pero en un instante nada más. Por ejemplo, en un instante, por eso no voy a poner el símbolo delta ahí, ese símbolo no lo voy a poner, solamente dicen los científicos que en un instante, por ejemplo, este oxígeno que está acá, se convierte en positivo y el otro en negativo. Perdón, este oxígeno se convierte en negativo y el otro en positivo. Pero es un instante, nada más. Es el mismo instante que la otra molécula se acerca porque tiene la misma apariencia. Positivo y negativo. Y acá ustedes pueden ver que si esto es positivo y esto es negativo, en ese instante se atraen. Acá está. Y eso tiene un nombre, es una dipolaridad instantánea. Porque no va a ser todo el tiempo, es instantáneo. Esa dipolaridad se va a llamar instantánea. Oye, es una bipolaridad de un instante. Por eso le llaman dipolos instantáneos. Porque sabemos que la molécula es apolar. Entonces, ¿cómo se puede atraer una polar con otra si no hay cargas? Es que en un instante, uno de los átomos genera una intensidad mayor que le da la apariencia de ser una carga negativa y la otra carga positiva. Por eso son aparentes. Pero en esa apariencia negativa y positiva se aparece otra similar, cuyas cargas contrarias son atraídas para generar una bipolaridad instantánea. Y cuando estas están cerca y se unen, tiene que ser una fuerza débil. Se llama London. Entonces, la fuerza que los une, cuando ya están cerca, la fuerza que las une se llama London. ¿Listo, muchachos? Ahí están los dos casos. Entonces, ¿qué es la bipolaridad? La bipolaridad es un fenómeno que explica el acercamiento entre moléculas. Si las moléculas son polares, la bipolaridad es permanente. ¿Por qué? Porque generan dipolos permanentes. ¿Eso qué significa? Que hay un vector resultante que es diferente de cero. Pero si las moléculas son apolares, el fenómeno de la dipolaridad es instantánea porque genera dipolos instantáneos, que solamente en un momento, en un instante, se convierte en positivo y negativo. Preciso momento en que se acerca otra similar para ser atraídas.
En las moléculas polares, luego que se han unido las moléculas, luego que se atraen las moléculas, se unen y se aplica la fuerza que la mantiene unida, llamada dipolo-dipolo. Pero aquí, cuando ya estas moléculas en un instante se han juntado, o sea, están cerca, se le aplica una fuerza para mantener unida y se llama London. Repito. Primero, tenemos que saber si la molécula es polar o apolar. Y si dos moléculas polares se atraen esa molécula, es porque hay una dipolaridad permanente dentro de la molécula. Generado por unos dipolos permanentes porque hay un polo positivo y un polo negativo. Ese resultado da diferente cero, la molécula es polar. Entonces, cuando dos moléculas polares se atraen por una dipolaridad permanente, la fuerza que la va a unir se llama dipolo-dipolo. Pero si las moléculas son apolares, donde no hay vector dipolo enlace, solo en un instante, aparentemente, con un dipolo instantáneo, se genera dentro de la molécula un lado positivo y un lado negativo. En el mismo instante que en esa molécula sucede, otra similar también pasa. La atracción se da entre las dos, instantáneamente, dipolaridad instantánea, y la fuerza que la une es una fuerza débil llamada London. En conclusión, para que sea más fácil todavía, porque seguramente a algunos les va a rechutar que todo esto. Lo que yo voy a hacer a continuación es un cuadro que te resume todo lo visto hasta ahora. Con este cuadrito que está acá, la haces fácil. La haces fácil. Entonces, vamos a poner aquí resumiendo toda esta primera parte que hemos trabajado. Entonces, a todo lo aprendido. En este capítulo estamos aprendiendo que hay dos tipos de moléculas. En este capítulo hemos aprendido que hay dos tipos de moléculas. Tenemos dos tipos de moléculas, muchas veces, ¿verdad? Apolar y polar. Entonces, en las moléculas polares hay una distribución no equitativa de número electrónico. En las apolares hay una distribución equitativa de número electrónico. Entonces, cuando tienes tú dos moléculas apolares, la dipolaridad que se manifiesta cuando las moléculas son apolares, la dipolaridad que se manifiesta se llama instantánea. En cambio, las polares, la dipolaridad es permanente. Y la fuerza intermolecular que lo va a unir, la fuerza intermolecular, o sea, entre las moléculas, la fuerza intermolecular que la va a unir se llama, en las moléculas apolares, la fuerza que la une se llama London. En memoria científico inglés Fritz London. Perdón, en el año 1930, el químico Fritz London demuestra la unión entre estas moléculas. Por eso la fuerza se llama London. Llamado también
dispersión de London. ¿Correcto? Entre moléculas apolares, la fuerza que la mantiene unida se llama London o dispersión de London. Y en las moléculas polares, la fuerza se llama dipolo-dipolo. Pero, un dato adicional. Las moléculas polares, que ustedes ven aquí, pues que son polares, se atraen por una dipolaridad permanente. Pero no te olvides que para llegar a la dipolaridad permanente, la molécula en su interior generó cargas que primero fueron instantáneas y después se hicieron permanentes. Lo que significa, muchachos, que las moléculas polares, la dipolaridad es permanente e instantánea. O sea, me explico. En un instante, en las moléculas polares, en un instante, aparecieron las cargas debido a la electronegatividad. Y después la fuerza o el vector con la que se dirige o con la que se distribuye las nuevas electrónicas genera la polaridad. Por eso tiene permanente instantánea. Y si tiene permanente instantánea, la fuerza que interviene también va a ser dipolo-dipolo y London. Chicos y chicas, a esta fuerza que tú ves acá se le llama la fuerza de Van der Waals, conocidas como fuerza de Van der Waals. Conocidas como fuerza de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Del científico holandés Van der Waals, que estudia a estas fuerzas que son las débiles. Pues estudia estas dos. Estudia el uno y dipolo-dipolo, que son las fuerzas más débiles que hay. Por lo menos de menor intensidad. Se le conoce como la fuerza de Van der Waals. Ya está. Bien, señores, ahí tiene la primera parte. Ahí tiene la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que garantiza en una molécula polar? A ver, escuchen. Las moléculas polares tienen una distribución no equitativa de nuevos electrones. ¿Por qué? Porque un átomo de menor electronegatividad dirige su nube de electrones hacia un átomo de mayor electronegatividad. Como te das cuenta, no hay una distribución no equitativa. En cambio, las moléculas polares sí las hay, porque como son átomos iguales o tienen la misma electronegatividad, entonces se reparte equitativamente la distribución de sus electrones. Entonces, aquí hay distribución equitativa de nuevos electrones. Arriba, una distribución no equitativa de nuevos electrones. Por eso que las moléculas son apolares y polares. Vamos a hacer unos ejemplos. A ver, vamos a ver si me han entendido, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo así bien práctico, bien práctico. A ver, aquí voy a poner tipo de molécula.
moléculas. Pues supone que va a ser unión, ¿no? Y aquí me hace poner el tipo de bipolaridad. Ya, entonces voy a poner las fórmulas de moléculas que se van a unir entre ellas, ¿no? Muy bien, chicos, ahí tienen una serie de moléculas que obviamente se van a unir entre ellas. Lo que yo quiero que tú me pongas qué tipo de dipolaridad presenta cada una de estas moléculas. A ver, te doy unos segundos. ¿Listo? Chicos, para que ustedes pongan el tipo de bipolaridad, tienen que demostrar si estas moléculas son polares o apolares. Porque acá está el cuadrito. Si ustedes saben a dibujar si estas moléculas son polares o apolares, ¿qué tienen que poner ahí por el? Si es permanente instantáneo o permanente instantáneo. Pero tienen que saber si la molécula es polar o apolar. SO3, ¿polar o apolar? Apolar, ¿no es cierto? Claro, es instantánea. Muy bien. Por si acaso, sabe que es instantánea porque la molécula es apolar. H2S, permanente instantánea, porque es una molécula polar. Muy bien. Permanente instantánea.
¿Por qué? Porque es una molécula polar. Ahí está. Tetracloruro de carbono. Ajá, es apolar. Muy bien, instantáneo. Bien, ¿ah? Bien, bien, bien. Muy bien, es apolar. SF6. Ajá, muy bien, porque es un octeto expandido, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que este es un octeto expandido? Tú pones el azúcar centro y pum, 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 pum. Muy bien, instantáneo. Es apolar, ¿no? COCl2. A ver, el carbono va aquí, cloro, cloro y oxígeno. ¿Esa molécula es polar o polar? Polar, claro, polar, 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 polar. Sus átomos no son iguales, no son iguales. Acá hay un vector dipolo enlace que va hacia arriba. Acá hay dos vectores dipolos que van hacia abajo. Pero esta resultante es mayor hacia abajo que arriba. Son diferentes. El momento bipolar es diferente de cero. La molécula es polar. Tiene bipolaridad permanente e instantánea. Permanente e instantánea. Por eso que la molécula es polar. HCl también es polar, ¿no es cierto? Mira, H, C, el acetil con N. El momento bipolar va así. Del hidrógeno, vector dipolar enlace y aquí, momento bipolar diferente cero. La molécula es polar. La molécula es polar. Y si es polar, es permanente instantáneo. Porque se trata de una molécula polar. Es polar, 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 polar. Listo. BF3, trifluoruro de boro. Trifluoruro de boro. Permanente. No. Es apolar, claro. Claro. Es boro. Oye, forma un triángulo. Es apolar. No tiene par libre. Es simétrico. No es resultante. Es apolar. El trifluoruro de boro es apolar. Y si es apolar, es instantánea. Porque la molécula es apolar. Y la última, a ver, voy a dibujarla. Dos carbonos. El primero va a tener 3 hidrógenos. El segundo va a tener 2 hidrógenos y un OH. No, ni hablar, no es polar, pues. Es contrapolar. Mira, acá, vector dipolo enlace, vector dipolo enlace, vector dipolo, se anula. Pero mira esta acá. Mira, dime, ¿este vector dipolo enlace es igual que este? No. Este es más intenso que este. Son diferentes por la presencia de esto. La molécula es polar.
La molécula es polar y al ser polar es permanente y instantánea. ¿Por qué? Porque la molécula es polar. Ya está. Ahí está, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta. A ver, miren acá. Miren acá. Miren. El SO3 es apolar. El H2S es polar. El CCl4 es apolar. El SF6 apolar. Pero así no se dibuja, ¿no? Así se dibuja, mira. S. Listo, señores. Así se dibuja el SF6. Esa es la octaédrica, claro, pues ahí está. Pues es apolar, ¿no? Es apolar. Solamente que yo lo pongo así electrónicamente, pero su geometría molecular es esa. COCDO ya lo dibujé. Polar. HCN polar. F3 apolar. Y CO2H5. Ahí está. ¿Listo? Entonces, uno tiene que saber si la molécula es polar o apolar. Entonces, en las moléculas polares, la distribución es no equitativa de electrones. En las moléculas apolares, la distribución es equitativa de electrones. No estamos hablando del enlace, porque si fuera enlace sería una compartición. No estamos hablando de compartición, estamos hablando de distribución de nubes electrónicas, ¿no? Entonces, podemos decir así, podemos decir que en las moléculas polares hay una distribución no equitativa de nube electrónica. Vamos a cerrar con esa idea por ahí. Y entramos a la primera fuerza intermolecular. Ojo que todavía no he hecho ni una fuerza. Todavía no he tocado ni una fuerza intermolecular. Solamente voy a cerrar con la idea acá, ¿no? Vamos a poner por acá. Anda observando eso, por favor. Y vamos a entrar a, por lo menos, ver un poco de la primera fuerza intermolecular. ¿Eh? Muy bien, entonces vamos a volver a esta parte de acá.
Ya sé cómo se dibuja esto. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Díganme, háganme todas las preguntas, por favor. Háganme todas las preguntas, que son 2 clases por intermoleculares. Háganme todas las preguntas, por favor. No puede quedar nada en duda. Le doy unos segundos para que piensen bien qué me quieren preguntar. En química no hay pregunta tonta. Tonto es el que pregunta. No, mentira. En química no hay preguntas tontas, al contrario. Todas las preguntas son científicas. Nicole, ¿alguna pregunta? Alejandra, ¿alguna pregunta? Luis, Rina. Rina, por favor. No hay preguntas tontas. Yo les cuento una anécdota, ¿ya? Siempre la cuento, ¿ya? No sé si ustedes se la sabrán, pero sí se la voy a contar. Mientras vas interpretando el cuadro. Cuando yo ingresé a la universidad, hace años, como cachimbo, a ingeniería química, la primera clase estaba ilusionado, bueno, porque cuando uno ingresa ingeniería, su madre sea, ¿no? Es ingeniero, ¿no? O sea, lo bravo, ¿no? Y la primera clase de química general, recuerdo perfectamente, química general, ¿no? Estábamos en el salón sentaditos, muy cómodos, entonces entró el catedrático, soy catedrático, muy bravo, ¿no? Y de frente nos preguntó, ¿ustedes son cachimbos de ingeniería química? Muy bien. ¿Y sabrán química? Nos preguntó. Alguno que por ahí dijo, sí, más o menos, profe. Y de frente nos preguntó, ¿por qué moja el agua? Así nos pregunta, ¿sabes? ¿Por qué moja el agua? Que toda la gente se, que toda la gente se vaciló. ¿Sabes lo que nos dijo? Ignorantes. ¿Por qué se ríen? No saben por qué moja el agua. Y entonces uno dijo, es que profe es un líquido. No, hay líquidos que no mojan. O sea, que nos catapultó, nos tiró al suelo. ¿Ustedes quieren ser ingenieros? Se rió en nuestra cara. Ignorante, no dijo. O sea, y él no dijo, yo he hecho una pregunta que parece tonta, pero no es una pregunta tonta, es una pregunta científica. ¿Saben cuántas páginas explican por qué moja el agua? 115 páginas. Para demostrar que el agua moja. Porque un compañero dijo, es que es un líquido, profe. No, hay líquidos que no mojan. El mercurio es un líquido y no moja. Por citar un ejemplo. Y entonces nos dijo nuestra vida, y nos dijo, los que van a ser ingenieros tienen que leer un montón y tienen que demostrar, porque el método científico que aplicamos nosotros, los hombres de ciencia, es explicar el fenómeno producido, formulándose una hipótesis, experimentando tu hipótesis de resultado buscado o no, llegar a una ley y conclusión. Pero tú no puedes decir de frente, eso es así, así, porque es así. No, hay que demostrarlo. Entonces él no dijo, ¿no? No hay preguntas tontas. Tonto ese que pregunta, dijo, ¿no? Ahí lo dijo en son de broma, ¿no? Bueno, por eso ahorita me queda, ¿no? No hay preguntas tontas en la ciencia. No hay. Entonces tú le puedes decir, ¿por qué una mosca vuela? Porque tiene alas, dicen. ¿Pero por qué vuela? Es que tiene alas. Pero hay insectos que tienen alas y no vuelan. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, eso tiene una explicación científica. Por eso que el agua moja, porque lo vamos a ver hoy día con el puente de hidrógeno, bueno, hoy día no, mañana, con el puente de hidrógeno, su fuerza entre sus moléculas, el aspecto de la condensación del líquido y un montón de cosas. Es como, por ejemplo, ¿por qué el hielo flota en el agua? Si los dos son agua. También hay una explicación. ¿Por qué unos gases se licúan, otros no? Todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver en esta clase. Por eso les decía, no tengan ningún miedo en preguntar, chicos. No hay preguntas tontas. Tonto ese que pregunta. No, mentira. No hay preguntas tontas. En la ciencia no hay. No hay. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué el limón tiene cáscara verde? ¿Por qué no puede ser naranja? Entonces, todo tiene una explicación, ¿no? La pregunta es, ahí está, Elvis me pregunta, a ver, buena pregunta, Elvis, y yo lanzo la pregunta a everybody, a todo el grupo. ¿Tú sabes, ustedes saben cuál es la fuerza que une a una molécula polar con una molécula apolar? Muy bien, Londo, pero ¿se pueden unir? ¿Una molécula polar con una molécula apolar se puede unir? Sí, no se mezclan, pero sí se juntan. ¿Qué?
Rechukaki. Claro, una cosa es juntarse que hagan contacto, pero no quiere decir que se mezclen. El ejemplo más claro, el agua y el aceite. Cuando el agua se junta con el aceite, se juntan, hacen contacto. No es que el agua esté abajo, el aceite esté de arriba y en el medio del aire. O tú cuando echas el aceite flota. No. Si tú echas aceite en agua, hacen contacto. ¿Tú sabes por qué hacen contacto? Porque hay una fuerza que los une, débil. Se llama London. ¿Por qué, profe? Porque el agua tiene moléculas polares. El aceite tiene moléculas apolares. Entonces, como no tienen la misma característica, pueden hacer contacto por una fuerza débil llamada London. Por eso que ante la pregunta, ¿una molécula polar y una molécula polar se pueden juntar? Sí. ¿Pero qué fuerza la va a unir? London. No, si son dos polares, dipolo, dipolo. Si son dos apolares, London, de hecho. Las moléculas que nosotros observamos, mentira, no las vemos, pero están dentro del estado físico de una sustancia. Por eso yo te decía, ¿no? Si tú tienes agua químicamente pura en estado líquido, en el interior, ¿qué hay? Moléculas de agua. ¿Y están unidas? Sí. ¿Cómo se va a llamar esa fuerza que las une? Que la vamos a ver mañana, puente de hidrógeno. ¿Y qué es el puente de hidrógeno? Un dipolo-dipolo, pero de mayor intensidad. Por eso Van der Waals cita a estas fuerzas como débiles. Y la primera gran fuerza que debemos estudiar, débil ella, es London. En memoria científico alemán, Fritz London, que estudia en 1913, da la explicación de esta fuerza que une estas moléculas. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta acá? Chicos, ¿estamos bien hasta acá? Alejandra, entonces, Dharma, Alejandra, ahora saben y ahora entienden perfectamente que si ustedes saben demostrar si una molécula es polar o apolar, prácticamente el tema lo tienen en su bolsillo. Si ustedes saben dibujar, por ejemplo, aquí no les he puesto los gráficos, solamente les puse las fórmulas, pero muchos de ustedes ya saben dibujar. Y entonces cuando tú demuestras el dibujo, la estructura molecular de una sustancia, y tú demuestras que la molécula es polar, y si son polares, dipolo, dipolo. Y si son apolares, London. Muy bien. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Por qué los peces pueden vivir debajo del agua? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué contiene el agua de mar, aparte de agua? Bueno, tiene sales, ¿no? Tiene sales. Tiene sales. Pero aparte el agua que contiene para que los peces puedan subsistir debajo de ella. Oxígeno. Oxígeno. Claro, oxígeno. Y el oxígeno nos permite a nosotros también poder vivir. No podemos vivir debajo del mar, debajo del agua. Hay un problema. Los peces respiran por branquias, nosotros por pulmones. Entonces no tenemos la misma reacción. Por eso que tú te sumerges sin un equipo de oxígeno, no resiste bajo el agua 30 segundos, y eso, mucho todavía, 20 segundos ya te está. Los peces sí pueden hacer eso, pero los peces también salen un rato a eliminar eso. Entonces, pero la pregunta es, si hay oxígeno debajo del agua, o sea, dentro del agua, entonces, ¿qué tipo de fuerza interviene entre las dos? O sea, ¿qué fuerza viene entre el agua de mar y el oxígeno que está presente? Pregunta, ¿son polares los dos? No. El agua es polar y el oxígeno es apolar, pero sí se pueden juntar. Por eso que el oxígeno no se disuelve en el agua. Está presente en el interior, pero no se disuelve. Ah, profe Corazón, en las gaseosas, esas burbujas que aparecen no se disuelven, no, porque es dióxido de carbono. Y el CO2 es apolar. Y el agua que contiene la gaseosa es polar. No se pueden unir, no se pueden mezclar, pero sí se pueden juntar. Por eso que el dióxido de carbono
aparece como burbuja dentro de la gaseosa. Entonces, todo tiene una explicación en la ciencia. Lo que no se puede explicar es porque no existe. Yo siempre, este es mi lema, ¿no? No es que lo aprendí, sino que yo lo he deducido. Todo lo que uno puede explicar es porque existe en la ciencia. Y si no puedes explicar, es porque no existe. Ahí está. Entonces, vamos a ver la primera fuerza. Vamos a verlo suave nomás, ¿ya? Porque son 3 fuerzas que vamos a ver. Vamos a ver la primera fuerza intermolecular. Es la fuerza más débil. Es denominada London o dispersión. Vamos a ver la primera fuerza intermolecular. Vamos a ver acá. Primera fuerza, llamada London, conocido por el nombre de dispersión. Primera fuerza, London. Repito, este es el nombre al trabajo realizado por el científico alemán Fritz London en 1930. Este London llamado dispersión. Dispersión de London. Dispersión. Bien, ¿qué es la fuerza de London? Es una fuerza débil. Es una fuerza débil que mantiene unidas a moléculas apolares. Predominantemente se presentan apolares, pero con una bipolaridad instantánea. Porque acá está, mira, London solamente es instantáneo, nada más. Entonces, las fuerzas de London se manifiestan en bipolaridades instantáneas. Las fuerzas de London se manifiestan en bipolaridades instantáneas. Instantáneo, permanente no, instantáneo. En bipolaridad instantánea. Y las fuerzas de London se presentan entre moléculas polares y apolares. Pero son son de mayor predominancia en apolares, ¿no? Pero no significa que las polares no tengan, también tiene solamente que menor intensidad, ¿no? Pero se presentan en moléculas polares y apolares. Pero las apolares con mayor intensidad, hay que decirlo eso, ¿no? ¿Están en las moléculas polares? Sí, pero ¿dónde se intensifican mayormente en las apolares? Eso lo voy a poner aquí con mayor intensidad, ¿no? Voy a ponerlo aquí para hacer la diferencia con mayor intensidad. Bien, repito, entonces las fuerzas de London son las fuerzas más débiles. Se manifiestan en bipolaridades instantáneas. Solamente cuando hay una bipolaridad instantánea va a aparecer la fuerza de London. Por eso se puede presentar en moléculas polares y apolares, pero con mayor intensidad en las apolares. Sí, pues porque las moléculas polares hay London, pero es muy débil comparado con la del tipo de dipolo que va a estar presente. Entonces, vuelvo a repetir, las fuerzas de London se producen entre moléculas polares y apolares, pero con mayor intensidad en las apolares. Y se presentan cuando la bipolaridad es instantánea. Ahí está. Esa es la primera característica, que ustedes la pueden ver en el cuadro, ¿no? Instantánea, London instantánea, London instantánea. Sea para polar o apolar. En cambio, cuando yo solamente he colocado dipolo, es permanente solamente para polar. Así que esta diferencia. Entonces, cuando, por ejemplo aquí, a ver, acá en la primera, el SO3 es molécula polar. ¿Qué tiene? Solamente bipolaridad instantánea.
Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a intervenir ahí? Solo London. Nada más. Pero en cambio, mira, esta molécula es polar. Tiene las dos dipolaridades. Entonces va a tener London, sí, pero es muy débil. ¿Quién es más intensa que ese London? Dipolo, dipolo. Va a tener las dos. Pero ¿quién es la que va a predominar como fuerza intensa? Dipolo, dipolo. Entonces, ¿a quién tengo que vencer? ¿A London? No, a dipolo, dipolo. Qué alucinante, profe. O sea que si las moléculas son apolares, la fuerza que la une es solamente London, sí. O sea, profe, ¿a quién tengo que vencer para romper su unión? A London. A ver, profe, déjame ver. O sea, es que si yo tengo oxígeno en estado líquido, ya, dime, pregunta. Profe, si yo tengo el oxígeno en estado líquido, es porque las moléculas están unidas. ¿Por qué fuerza? London. Profe, entonces, ¿qué tengo que hacer para que el oxígeno yo lo pueda convertir en gas? Romper su unión. Las tiene que separar. Y entonces, ¿a quién tengo que vencer para separarlo? A London. Una fuerza débil. En cambio, si tú tienes el H2S, que tiene una dipolaridad permanente instantánea, entonces la molécula de H2S, las moléculas de H2S están unidos por dos fuerzas, London y dipolo-dipolo. Entonces tú imagínate H2S en estado líquido y quieres convertirlo en gas, en este caso en vapor. ¿A qué fuerza tienes que vencer para convertirlo en líquido a vapor? O sea que a las moléculas que están unidas, separarlas, romperlas. ¿Qué fuerza tienes que vencer que las une? Dipolo-dipolo. London no, pues. London es débil, tiene que vencer el dipolo-dipolo. Cuando hagamos el puente de hidrógeno en el agua, y te pregunten qué fuerza tiene que vencer para romper la molécula del agua, puente de hidrógeno. Entonces, hay tres fuerzas que debemos vencer. London o dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Y después ya en una mezcla tengo que vencer una cuarta fuerza más intensa, ion-dipolo. Entonces, ahorita estamos tocando solamente London, la fuerza más débil, que une tanto a moléculas polares como apolares, pero se manifiestan fundamentalmente en apolares, formado por una dipolaridad instantánea nada más. No hay permanente acá, solamente es instantáneo. Y entonces, ¿cómo puedo comparar punto de fusión e ebullición entre compuestos cuyas moléculas sean apolares? Porque todas tienen London. Buena pregunta. Voy a hacer solamente el principio que va a establecer esa comparación y mañana haremos la práctica. Entonces, primero, para toda molécula polar que presenta London, y solo London, primero, para toda molécula apolar, porque estoy en apolares, para toda molécula polar que presenta fuerza de London, se cumple lo siguiente. Para toda molécula polar que presenta fuerza de London se cumple. A mayor masa molecular, esto se llama masa molecular o masa molar si quiere ver, a mayor masa molecular, entonces, si estas moléculas tienen mayor masa molecular, hay mayor punto de contacto. Entonces, mayor punto de contacto entre ellas. Por lo tanto, mayor fuerza intermolecular. En este caso, mayor fuerza de London. Listo, chicos. Esa es la explicación que se hace en London. Como todas son moléculas apolares, entonces, ¿cómo comparo quién tiene mayor punto de ebullición o fusión o una propiedad que lo caracterice? Quien tiene mayor masa molecular o masa molar. Significa que al tener mayor masa, hace más punto de contacto.
O sea, para que me entienda, yo puedo hacer contacto entre mis dos yemas, porque mi masa es pequeña. Puedo hacer más contacto entre mis manos, hay más fuerza. Puedo hacer más contacto entre mis brazos, hay más fuerza. Porque mientras mayor masa tenga en contacto, hay mayor fuerza intermolecular. Por lo tanto, la fuerza del hondo se eleva, se intensifica. Si yo quiero, por ejemplo, el punto de fusión de los gases nobles, de los gases nobles, de los gases nobles, porque los gases nobles son apolares. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿quién de los gases nobles tiene mayor punto de fusión? El oganes no es un gas noble, es radón. ¿Por qué radón? Porque tiene mayor número atómico, tiene mayor masa molar. Y si tiene mayor masa molar, tiene mayor punto de contacto. De los gases nobles, el que tiene mayor punto de fusión sería el radón. Y el que tuviera el menor punto de fusión, ¿quién sería? El helio. ¿Listo? Se acabó. Bien, señores, lo vamos a dejar aquí, para ya almorzar y todo eso. Lo vamos a dejar aquí y mañana yo continúo con todas las otras fuerzas intermoleculares que nos faltan y resolver ejercicios. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Nos vemos mañana.